Hola, buenos días, soy Daniel Arce y les voy a presentar la solución de mi actividad integradora. El primer paso fue pues documentarme acerca del léxico de Haskell y pues los diferentes tipos de lexemas que se pueden formar, así como delimitadores y caracteres especiales. Esto me llevó a cambiar el tema de identificadores que tenía incluido, el cual en Haskell funciona como en otros lenguajes, principalmente de la línea imperativa, donde los operadores matemáticos y de otros tipos funcionan como delimitadores, ya que al usarlos en una oración lo que hacen es aplicar la función que se corresponde en medio de estas. Y otro cambio importante fue el tema de comentarios, ya que en Haskell se usa doble guión para esto y aquí veríamos cómo se genera un comentario. Las conexiones, las cuales me generan un lexema de errores, están bajo el lexema 12, que básicamente todo aquello que no esté definido en el automata es una conexión directa al estado 12, el cual espera un delimitador para generar el token de error. Ahora, el acomodo de los números tiene cierto orden lógico en el cual todos los estados receptores menores a 110 son aquellos en el que el token que llega no forma parte del estado del token, y aquellos que son mayores a 111, pues con la excepción del 200, son aquellos en el que el carácter que llega si forman parte del token, como por ejemplo los comentarios que forma por una comilla, cualquier caracteres y pues termina con la comilla. Ahora pues el primer paso técnicamente sería acá pasar nuestro autómata a una matriz. Y además de eso, definir las listas de las cosas como especiales que tenemos en Autómata, como los delimitadores, las palabras reservadas y los caracteres especiales. Y así como la ves, como listas para definir qué es un número alfabético o qué son los números como tal. Entonces, básicamente, el funcionamiento del programa basa en que se lee un archivo que recibimos acá, se crea como un símbolo, que por medio de una función que lee cada línea, se va analizando todo el texto de una línea barra string, en el cual se van formando los estados, y aquí vemos lo que les comentaba del autómata, en el cual los estados de transición, todos los menores a 100, el fin de línea se marca con el 120, el caso especial 101 se diferencia de un 152 y de un 151 si no encuentran las palabras reservadas. El estado 200 pues es el caso de error del léxico, y acá vemos lo de que se separan caracteres que forman parte del token y los que no son. Tenemos la función de escribir líneas, que básicamente recibe el nombre del documento y las líneas a manera de vector, y esta función respeta por completo los caracteres especiales como los saltos de línea, como lo vemos acá. Esta es la forma de declarar el inicio de un documento. Vemos que se usan los saltos de línea e inclusive los tabuladores. Hay algunas funciones auxiliares, como este de aquí, de token style, que básicamente convierte los números de los estados a las palabras que son las que se usan en el archivo de CSS para dar el formato de colores. Ahora, para leer un archivo, lo que se hace básicamente es mapear la función de leer línea. Hay un proceso de traducción en la función de escritura, que básicamente lo que me hace es me genera un string donde se genera en bruto todas las traducciones de mi token a texto en HTML. Y aquí es donde les comentaba en el token slide no, que es donde se hace la traducción del número a la palabra en CSS. Ahora tenemos la función de escribe, que básicamente lo que hace es recibe un archivo y el nombre del texto el cual se quiere escribir, que al momento de crear esta función lo que hace es generar el archivo en el caso de que no existe, y en el caso de que pues exista lo reemplaza completamente. Acá la función de repite lo que me hace es pues crear como las parejas de archivos de entrada y salida según un número n que le mandemos, y ya pues esta es la parte para la ejecución. Archivos sería pues en la implementación decidí manejar un solo archivo, que sería este de aquí, y generar 200 copias, y esta es la forma en la que se genera. Y para hacer las particiones, lo que hace es generar particiones de 10 archivos en todo el documento. Para correr de manera secuencial, pues mandaríamos a llamar a la función escribe con el mapeo pues de los archivos. Acá me va a aparecer el tiempo que tardó en ejecutarse, que la media suele estar alrededor de los 20 segundos
para cuando se leen 200 archivos. Bueno, aquí ya vemos el tiempo de ejecución, que es de 25 segundos. Ahora, de manera paralela, básicamente lo que cambiamos es el map por un pmap que pues hace prácticamente lo mismo, solo que lo mapea a diferentes hilos. En este caso no es tan necesario lo de las particiones, ya que 200 es un número relativamente pequeño y pues no es tanta la carga que le damos al sistema operativo para manejar los hilos. Así que si ejecutamos este de aquí, tendríamos un tiempo de ejecución prácticamente la mitad, ya que el speedup de esta solución es de 2 y este 2 viene directamente de la arquitectura de mi procesador, que es de 2 núcleos, y por lo tanto, entre mejor sea la eficiencia, este número tendería a 2. De hecho, aquí vimos que el tiempo en el que se ejecutó fue de 10 segundos, prácticamente la mitad. Y por último tenemos esta última que es para la parte de particiones. Lo que hace es mapear en cada partición el PMAP, que es básicamente lo que se debe hacer. Y comento que esto se hace únicamente en el caso de que fueran muchos archivos. 200 es prácticamente un número pequeño y pues aquí esto no va a tener muy buenos resultados. De hecho es un poquito peor, no tanto que la solución normal. Y en el caso de que si fueran, por ejemplo, un millón, aquí sí rentaría hacer la partición, ya que encargarle buenas a primeras 1 millón de hilos al procesador le tendría mucha carga y por ello es importante hacer las particiones. En este caso no rinde tanto fruto, pero sigue siendo todavía mejor que la solución secuencial. Bueno, la complejidad del algoritmo es básicamente, podríamos decirlo, cuadrático, aunque en realidad, pues en la práctica se ejecuta de nivel lineal. Digo cuadrático ya que hay dos elementos lineales que hacen que aumente la complejidad del algoritmo. La primera es la más importante, la extensión del documento, es decir, cuántos caracteres hay en mi documento que voy a analizar. Y la segunda es el tamaño de esta matriz, ya que al estar leyendo pues, cada estado, cada carácter del documento, voy a estar transitando por toda esta matriz, de manera que si se generaría un autómata muy largo y consecuentemente la matriz, el movernos por esta sería, pues, tendría un mayor costo computacional. Entonces, diría que en la práctica, de manera matemáticamente precisa, es una complejidad de K por N, donde N es la complejidad que depende directamente del tamaño del documento y K es la complejidad que viene directamente del tamaño del autómata y también de que se repiten algunos procesos lineales, como por ejemplo, veíamos la traducción de los tokens, el escribir, el leer, y pues como no es un solo proceso lineal, aquí entraría en la parte. Entonces acá tengo guardado los documentos que se generaron. Entonces abrimos uno, el cual sea, y vemos aquí que ya estaría el documento analizado. Las letras en blanco son para identificadores, en amarillo son para los caracteres especiales que no tienen sentido en el léxico, pero pues, sí en la sintaxis. El azul es para los delimitadores, el rojo en negrillas es para las palabras reservadas del lenguaje de programación, el rosa es para los números y el verde son para los comentarios. Y por último, los errores de léxicos se ponen con texto en gris y con un subrayado en rojo. Hay algunos detalles a considerar, como por ejemplo, es totalmente un analizador de léxico, no se mete nada en la sintaxis, como por ejemplo esta parte de aquí, vemos que no me marca un error del léxico, y esto es que al llegar esta llave, pues la llave es un delimitador, entonces no se detecta ya que delimita el texto, y pues en sí tiene sentido en el léxico, pero no en la sintaxis. Y básicamente es todo. Comentar que toda la materia me llevó un gran proceso de aprendizaje donde pasé por las diferentes maneras de cómo hacer eso, desde las expresiones regulares, una solución rara que tuve con condiciones, donde la matriz la representaba por medio de condiciones y como los pasos a seguir. En su entrega dije que sería muy difícil darle como mantenimiento y pues sí lo experimenté. Y pues la tercera, que es una función mucho más mantenible, es la que acabo de presentar, que es por medio de la matriz que representa el autómata. Y pues básicamente eso me enseñó a que para cuando desarrollemos cosas en software es muy importante esta parte de hacerlo entendible y sobre todo que se pueda dar mantenimiento. Eso sería todo y muchas gracias por la atención.